Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo se estrenará con una citación judicial. La demanda de la que informamos en Voz Populi hace justo un mes contra el partido por no convocar el Congreso de Madrid sigue adelante y la jueza ha citado a las partes ni más ni menos que el 1 de abril, justo el día en el que está convocado el Congreso Extraordinario del partido. Además, también hablamos de la inflación y del aumento de los salarios. Dicen las pymes y los autónomos que ya están con el agua al cuello por la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros. Y por otra parte, también hablamos de inflación, pero en este caso con respecto al mercado inmobiliario, y nos preguntamos si hay una burbuja en el sector español. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos esta edición de Barra Libre de este lunes 21 de marzo. Hace justo un mes, el 21 de febrero, seguro que lo recordarán, contábamos en exclusiva en Voz Populi esa demanda por parte de un afiliado del PP contra su propio partido por no poner en marcha el famoso Congreso de Madrid que exige Isabel Díaz Ayuso. Queremos hablar de este asunto con nuestro compañero Jesús Ortega. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Hola, Alberto, ¿qué tal? A ver, esa demanda no solamente sigue en pie, a pesar de los cambios evidentes en la dirección del partido, sino que encima la jueza ha citado a las partes el día 1 de abril, que es justamente el día del Congreso del Partido Popular. Bueno, esto es la fecha de traca. Cuéntanos. La verdad que el debut de Alberto Núñez Feijóo como presidente del Partido Popular va a coincidir con una citación judicial al Partido Popular. La jueza, que ya admitió la demanda el pasado 15 de febrero, nosotros lo contamos el día 21, bueno, ya entonces contábamos que la jueza iba a llamar a las partes a que dieran explicaciones y que ya tomaría una decisión, que podría ser la convocatoria por orden judicial del Congreso Extraordinario o la apertura de un juicio. Entonces, bueno, pues eso se va a decidir después de escuchar a las partes, como has dicho, el día 1 de abril, viernes 1 de abril, a las 6 de la mañana, es decir, una hora antes de que empiece el Congreso empieza a las 11 de la mañana y apenas unas horas antes de que Alberto Núñez Feijóo sea proclamado presidente del Partido Popular. ¿Y qué es lo que puede pasar con esta demanda? Porque claro, estamos, de momento es el paso, una demanda, tienen que comparecer las partes por orden de la jueza, pero ojo, porque esto puede derivar en una situación todavía más compleja para el partido, en un momento en el que en principio se debería despejar ya esta situación de forma medio fácil. Sí, bueno, nosotros hemos hablado con los demandantes, primero eso, si van a mantener la demanda después de que haya cambiado la situación en el Partido Popular, ¿no? El cambio de la dirección. Y lo que nos comentan es que, bueno, que las circunstancias han cambiado, la dirección va a cambiar, pero no cambia el hecho de que el Congreso que se tenía que haber celebrado hace más de un año no se haya celebrado. Eso no ha cambiado. Ellos sostienen que en los juicios lo que se analizan son hechos, no circunstancias, y ese hecho no ha cambiado. Entonces ellos van a llegar hasta el final de esta demanda. Lo que sabemos es que el Partido Popular va a mandar a sus representantes legales, van a ir abogados, no van a ir, por supuesto, ni Casado, ni Feijóo, ni nadie de la dirección del partido. Y la jueza, pues lo que hemos comentado, ¿no? Va a escuchar a las dos partes y tiene dos opciones: admitir esas medidas cautelares, que sería convocar el Congreso por orden judicial, una vía que hasta los propios demandantes ven bastante complicada, o la segunda vía es que se abra juicio para determinar si el Partido Popular pues, ha incumplido los estatutos y bueno, pues pueda ser incluso condenado, ¿no? Por ese incumplimiento de los estatutos. Los demandantes, de hecho, nos recuerdan que existe una sentencia del Supremo del 2020 que condenó al Partido Popular a pagar unas costas, al final fueron unas costas ese mismo juicio, por no convocar el Congreso de 2015, creo que recordar, en tiempo y forma. Bueno, esta demanda se hizo evidentemente en tiempos de Pablo Casado, en tiempos de Teodoro García Egea, ahora se encuentra con esta situación Alberto Núñez Feijóo y precisamente tú, Jesús, hace unos días también contabas en Voz Populi, te pudimos leer que la voluntad, digamos, de la futura cúpula del Partido Popular era poner en marcha una especie de Congreso Express para poder ya poner a Isabel Díaz Ayuso al frente del partido. Incluso hemos escuchado en estas últimas horas como el propio alcalde, que iba a ser en teoría su contrincante, ya se ha borrado también de la ecuación, ¿no? Bueno, es verdad que la candidatura de Almeida era casi más alimentada por Génova, por la antigua dirección del partido, que por el propio alcalde, ¿no? Y es verdad que él nunca se había explicitado ese rechazo a la candidatura, ahora sí que lo ha hecho de forma clara.
Y bueno, pues sí, es verdad que el otro día lo que comentábamos es que Alberto Núñez Feijóo ya se ha comprometido con Isabel Díaz Ayuso que en el momento en el que él tome posesión del cargo va a desbloquear el Congreso Regional del PP de Madrid, también el resto de congresos regionales, que hay que recordar que todavía quedan 5 congresos regionales por celebrarse, además el de Madrid. Y bueno, pues es verdad que hay que esperar 45 días, ¿no?, desde la convocatoria hasta la celebración del Congreso, pero bueno, el objetivo es hacerlo a finales de mayo o principios de junio, como tardísimo, ese Congreso del PP de Madrid. Bueno, pues veremos qué es lo que pasa en estas próximas semanas y veremos en qué deriva esta situación judicial, porque, en fin, la verdad que cuanto menos llama la atención y además llega también en un momento también cuanto menos llamativo, Jesús. La verdad que sí, evidentemente no es la mejor fecha para el Partido Popular, ¿no?, para iniciar una nueva etapa, ¿no?, con un proceso judicial heredado de la etapa anterior, ¿no?, porque esto, bueno, al final esta demanda viene provocada por un burofax enviado en noviembre y no respondido, fue respondido en plan acuse de recibo, pero la dirección de Pablo Casado, digamos, ignoró ese burofax, que se convirtió después en demanda, y Alberto Núñez Feijóo, pues nada más llegar al cargo, hereda este procedimiento judicial. Pues veremos qué es lo que pasa con todo esto, lo seguiremos y lo contaremos aquí en Voz Populi contigo, Jesús Ortega. Muchísimas gracias por la información. Muchas gracias a vosotros. Y en este lunes de Barra Libre queremos hablar también de economía y de las dificultades por las que están pasando pues, muchos autónomos y pequeñas y medianas empresas. Saben ustedes que debido a la inflación estamos en un periodo en el que está por ver si se suben o no salarios y cuánto se suben. Y dentro de esto hay importantes negociaciones en marcha, una reunión este lunes. Mercedes Serrayer, ¿qué tal, cómo estás? Hola, ¿qué tal? A ver, las pymes, los autónomos, claro, están con el agua al cuello en muchas situaciones. Ya el salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros supone un esfuerzo enorme y tienen temor realmente por lo que pueda pasar con sus negocios con respecto a nuevas subidas salariales, claro. Sí, tenemos esta tarde esta importante reunión, todo este pacto de rentas que está instando, les está alentando al gobierno a alcanzar, ¿no? Y entonces, bueno, los sindicatos están en unas cifras muy elevadas, en torno del 5%, pero sobre todo con una revisión, siempre con el IPC, que imaginemos a dónde puede llegar este año, da un poco de vértigo, que luego pues haya una serie de paguillas y de prorrateos a finales de año con esas cifras, ¿no? Entonces tenemos los efectos de la pandemia que se estaba consiguiendo salir más o menos. De repente la inflación totalmente desbocada, crisis de suministros por cuestión global que había y de problemas relacionados con el Brexit y otros factores, a lo que se ha sumado la invasión de Ucrania, que ya la situación económica es de emergencia y ahora mismo en España incluso, bueno, con este paro, ¿no? Entonces, la situación es muy complicada para ellos, se presentan en esta negociación muy preocupados y esgrimen todo el impacto que les supone la subida del SMI, y para ello han preparado un informe donde muestran lo que supone sobre todo para pymes, autónomos y los sectores digamos más vulnerables, ¿no? Tercer sector, los que ayudan a la dependencia, que cuidan a jubilados también por ello, y empleadas del hogar. Y seguro, Mercedes, que mucha gente que nos ve comprenderá perfectamente esas dificultades por las cuales está pasando debido a la crisis, pues muchas pequeñas empresas, autónomos, pequeños comercios, que por todos estos factores que estás indicando, pues realmente hace que estén ahí con la soga al cuello. Y claro, además hay que tener en cuenta que esos 1.000 euros de salario mínimo interprofesional no es lo mismo. Igual en algunas zonas de España, con un tipo de situación económica con la que puedan tener Madrid, Barcelona, en Guipúzcoa, etcétera, pero luego en cambio hay otras provincias, estoy pensando en Extremadura, estoy pensando en Canarias, en zonas de las dos Castillas de Andalucía, donde es que claro, 1.000 euros de salario mínimo ya es un salario incluso considerable en otros tiempos, claro. Sí, eso es lo que va enunciando, mostrando el informe. Tenemos en Canarias, por ejemplo, es ya el 90% del salario medio esta subida, ¿no? Y luego hay 7 comunidades en que está más del 80, cerca del 80, etcétera, etcétera, ¿no? A esto se suma el impacto sectorial, cada comunidad hay un sector o circunstancias aledañas, ¿no? En la hostelería están en torno al impacto del 80% también. En fin, la situación es muy compleja y de hecho, bueno,
Se ha hablado, la patronal ha hablado en algunas ocasiones que le gustaría que se hiciera incluso un salario mínimo regionalizado por este problema, ¿no? Claro, ponderado, ¿no? Que fuera un poco en función de la situación de cada comunidad autónoma, porque claro, esta situación en lo que deriva también es en que muchos pequeños empresarios tienen más dificultades, por ejemplo, para poder contratar a toda la gente a la que necesitarían para llevar a cabo su actividad. Sí, así es. O sea, el problema, que es lo que este informe también explica, y lo ha hecho también el Banco de España en un informe muy polémico porque el Gobierno lo ha atacado duramente, es que estas subidas lo que hacen es detraer la creación de empleo. O sea, la subida que se hizo en 2019, de hecho, Banco de España cifraba en que había detraído la creación de 180.000 puestos de trabajo. Este informe también sustenta este tipo de análisis, lo explica por qué, pues son sectores muy vulnerables que sufren, y entonces el empresario no se puede permitir esta creación de empleo que con otro contexto sí que la acometería. Claro, estamos pensando, por ejemplo, en empleo, por ejemplo, en el sector agrario, ¿no? Estoy imaginando, en medios rurales, o sea, hay como un sector empresarial bastante amplio de actividad económica en la que realmente esto supone un importante problema y también puede suponer pues una creación de empleo más compleja, claro. Sí, sí, así es. Esa es la consigna que quiere este informe explicar desde las pymes, CEPIME, la patronal, pues tiene que explicar sus circunstancias que no son las de otras muy grandes empresas o las circunstancias que conocemos de las grandes capitales, etcétera, ¿no? Y luego lo último que cabe un poco preguntarse es hacer esa comparación, porque claro, en España, al igual que en otros países europeos, hemos sufrido las consecuencias de la crisis de la pandemia en estos últimos 2 años, ahora también con esa crisis de los precios de la energía que también nos afecta un poco a todos, y frente a esta situación de economía tan compleja, tan complicada para todos, resulta que nos encontramos con esta elevada cantidad, con este salario mínimo interprofesional subido con fuerza en España, que no sé si en otros países también se ha llevado a cabo con la misma intensidad. No, lo que el informe también muestra es este panorama internacional. Entonces, bueno, hay países que no tienen salario mínimo, eso para empezar. Pero luego lo que muestra es que nadie ha subido el salario mínimo como España en los últimos años. Estamos totalmente fuera de todos los rankings. Y luego ya, si nos vamos a los datos concretos, el salario mínimo español en estos momentos es el segundo más, que supone un porcentaje mayor, está ya en el 56% del salario medio, solo por detrás de Eslovenia. Pero vamos, nadie lleva el ritmo de subidas al que estamos sometidos en los últimos tiempos con la que está cayendo. Bueno, pues Mercedes Arrayer, estaremos muy atentos a ver qué pasa en esa reunión y lo iremos contando a lo largo de los próximos días. Muchísimas gracias por la información. A vosotros. Y por último, en Barra Libre, hoy queremos preguntarnos también si hay una burbuja dentro del mercado inmobiliario. Se lo pregunta nuestro compañero Joaquín Hernández, que como cada lunes nos ofrece su sección sobre tendencias en el mercado inmobiliario. Con esto despedimos esta edición de Barra Libre. Volveremos mañana con más contenidos. La inflación crece a la par de una creciente sensación de crisis económica que, sin embargo, parece ir a contramano de lo que ocurre en el sector inmobiliario. Las noticias del sector hablan de unos niveles de actividad que no se veían desde el año 2007, lo que ha llevado a pensar algunos que estamos en medio de una burbuja inmobiliaria, de una nueva burbuja inmobiliaria. De hecho, según los datos del Ministerio de Transportes, en el año 2021 se cerraron 674.000 transacciones de viviendas, la cifra más alta desde el año 2007. El último año, de hecho, también el margen de precios, la diferencia de precios de la vivienda respecto a los picos de la burbuja se redujo bastante. El año pasado estaba en un 30% y ahora ya está en un 23% de distancia respecto a esos picos. Este escenario, de hecho, ameritó que antes de la invasión rusa de Ucrania se proyectaran subidas de precio de la vivienda para este año del 4,5%, que ahora habrá que ver cómo evolucionan en función del conflicto. Los datos de los que hablábamos antes dan cuenta de que el mercado de la vivienda vive momentos frenéticos, vertiginosos, de mucha actividad, muy alejados de la sensación de una crisis, como la que deja entrever esa creciente inflación. La inflación, de hecho, es el principal temor de las promotoras, pero no así la sensación de estar inmersas o de venir de una suerte de burbuja. Y es que, si bien es cierto que el año 2022 empezó con unos ritmos muy vertiginosos,
Las transacciones de vivienda, están todavía un 30% por debajo de los ritmos históricos de la pasada burbuja inmobiliaria. Y lo que es más importante, el ritmo con el que se conceden hipotecas está todavía un 70% por debajo de los máximos que se alcanzaron entonces. Las hipotecas que se prestaron el último año, como bien recogió nuestro compañero Jesús Martín en las páginas de Voz Populi, las hipotecas que se prestaron el último año equivalieron prácticamente a las hipotecas que se cancelaron a la vez. Algo que contrasta con lo que sucedió en la pasada crisis inmobiliaria, tiempos en los que se prestaba el doble de hipotecas de las que se cancelaban. La principal preocupación del sector en general y de las promotoras en particular pasa, por tanto, por una inflación, pero no cualquier inflación, sino una que se cronifique y en niveles muy elevados. Por lo pronto, las previsiones del sector, las últimas previsiones que se han lanzado sobre el sector vienen de la mano de la consultora CBRE. Da cuenta de una previsión de caída del 5,6% en los visados de obra nueva en 2022 respecto a 2021, del 14% también en las transacciones de compraventa de vivienda, dentro de un escenario de subida de precios del 4,5%. Que sin embargo quedaría fuera de órbita en el caso de que la inflación acabe superando el 5% de media al cabo de este año, obligando también a muchas empresas a cambiar sus planes de negocio.